buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Amada audiencia, les saludo con la dulce paz del Señor. En este día estamos nuevamente en sus hogares con el programa Un Encuentro con Jesús, agradeciendo a Dios primeramente por el tiempo que nos da para poder compartir, ¿no?, la palabra, las bendiciones que Dios tiene para cada uno todos los días, ¿no? Porque dice que las misericordias de Dios se renuevan cada día. Agradecemos a Dios por esto, porque en cada programa tratamos de llegar a la familia con temas realmente de mucha importancia, temas que quizás no se tratan en las reuniones normales de la iglesia, ¿no?, en los días de culto. Por el contrario, necesitamos un tiempo para poder hablar acerca de estos temas que preocupan a la familia. Y esto es más importante, ¿no es cierto? Porque de acuerdo a cómo está la familia, está la vida espiritual de cada uno de los miembros, ¿no? Empezando por el papá, la mamá y los hijos. Y esto es importante. Los hijos, la Biblia dice que son herencia del Señor. La herencia de Jehová son los hijos, habidos en la juventud. Pero a los hijos, Dios nos da la posibilidad de criarlos, amonestarlos, disciplinarlos, ¿no? Es algo que Dios nos dio para que lo administremos de una manera así, podríamos decir, ¿no?, de una manera, de tal manera que los hijos vayan creciendo en el conocimiento de la palabra, ¿no es cierto? Y esto va a ser algo muy importante para cada familia que en este momento tienen hijos pequeños. Algunos que ya, como en el caso mío, ya son todos grandes, ya son jóvenes, mayores, ¿no? Y bueno, pero que están bien cimentados en la palabra de Dios. Alguien me preguntó y me dijo, ¿cómo enseñar a mis hijos los valores y principios bíblicos? ¿Cómo hago? Porque nadie nace sabiendo ser papá o mamá, ¿verdad? Entonces yo, en pocas palabras, le dije, como dice la palabra, ¿no? Tomé ese texto bíblico que dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará. Pero también me dio, ¿cómo le puedo decir? Me dio la necesidad, ¿no?, de buscar, ¿no?, en la palabra, en todo lo que podemos hoy en día, tenemos abundante material, ¿no?, para poder hablar de este tema que es de vital importancia para el futuro de nuestros hijos, ¿verdad? Padres que no instruyen a los hijos en su corta edad van a lamentar, van a tener ciertos dolores, ¿no? Como padres, no vemos la necesidad de instruir a nuestros hijos, como papás, en valores y principios que ciertamente aportarán gran valor para sus vidas. Pero no podemos olvidar que vivimos en tiempos complicados. Hoy en día realmente hay países donde la familia y los niños son atacados, ¿no?, por ciertas filosofías de vida, por ciertos movimientos, ¿verdad? Y como dice la Biblia, ¿no?, estamos en los tiempos finales. Ya muy pronto va a ocurrir el juicio de Dios, ¿no? Y por ende a nosotros como cristianos el acontecimiento más importante es el rapto, ¿no?, de la iglesia. Y ya que estamos a ese tiempo, debemos de preguntarnos, como me preguntó un hermano, ¿no? ¿Estamos enseñando lo necesario a nuestros hijos para que se mantengan firmes como cristianos en la cultura de hoy? ¿No? Qué pregunta tan punzante, podríamos decir, ¿no? Ahora, si bien es cierto, hermanos queridos, que el miedo está presente en medio de toda crisis, ¿no?, y este sentimiento de miedo toma el control de nuestro corazón cuando vemos todo lo que está sucediendo hoy. Además de no
saber si estamos preparando a nuestros hijos bien para las batallas que van a confrontar en la vida. Y sabemos quién es el enemigo de nuestras almas, ¿no? Un enemigo que está en contra de ellas, en contra de nuestros hijos, ¿no? Y forma parte de esta sociedad que vivimos, ¿no es cierto? Y por eso es que saber instruirlos a los niños, ¿no? De tal manera para que la firmeza de Dios sea una barrera, ¿no? A su alrededor, ser una muralla de contención, ¿no? Que forje en ellos la convicción de sus creencias y les fundamente una fe que sea inquebrantable en estos niños y en estos jóvenes, adolescentes, cuando ya no estén en casa. Porque algún día los hijos, como en el caso mío, van a emprender sus caminos, ¿no? Ya con una compañera, que van a estar toda la vida, o por ahí van a mantenerse solteros, que tampoco es malo, ¿no? Porque a veces uno lo ve la soltería como algo, como en aquel tiempo, en los tiempos del pueblo de Israel, cuando la mujer que no podía dar a luz era estéril, era algo, ¿cómo le puedo decir? Algo malo, ¿no? Era perseguida, era ofendida, ignorada, todo esto que acarreaba la esterilidad en una mujer. Por eso Pablo dijo, ¿no? Sería bueno al hombre no quedarse como yo, soltero, ¿verdad? O viudo en el caso de Pablo. Mas si no tiene don de continencia, cásese a que esté quemándose, ¿verdad? Por eso, hermanos, es necesario que nos demos cuenta de que nuestros hijos, los que tienen hijos chicos y jóvenes, actualmente viven en una guerra, están en guerra porque tienen un enemigo que intenta derrotarlos moralmente. Atento, porque esto es una cosa que debemos de prestar atención, más que todos los padres jóvenes, ¿no? Los quieren derrotar moralmente. ¿Y cómo? Haciéndose que se alejen de sus convicciones que tienen en casa, que fueron enseñadas por sus padres, ¿no? Y porque a Satanás le gusta, hermanos queridos, voltear la palabra de Dios al revés, ¿no? Lo que dijo el Señor no, Satanás lo voltea y dice sí. Eso le pasó con Adán y Eva. Y no solamente eso, sino que hace que olviden la palabra y viven totalmente alejados del Señor. Esto es una cosa que lo vemos cada día, ¿no? Lo palpamos en el hogar, con nuestros hijos, cuando los llamamos a una reunión familiar, no les interesa mucho, ¿no? Cuando ya son adolescentes y jóvenes, ¿cuánto cuesta llevarlos a la iglesia, verdad? Es una lucha, ¿no? Y porque el enemigo está ahí, tratándoles de derrotarlos moralmente. Por eso que tenemos en nuestras manos la responsabilidad, hermanos, como padres, de guiarlos por la senda que hará de sus vidas lo que Dios se había propuesto hacer, el propósito que tenía con cada uno de nuestros hijos, ya sea un niño o una niña. Yo en el caso de mis nietos veo que mis nietos, por ejemplo, y también mis otros nietos, ¿no? Pero en los que estamos más continuamente cerca, Katy y Ezequiel, tienen papás cristianos, creyentes. Y bueno, ellos les están inculcando la palabra. Y veo que estos niños están creciendo, ¿no? con estas normas, ¿no es cierto? Y bíblicas. Esto es importante. Cuando los ponemos y les damos esta enseñanza bíblica,
no se van a perder, ni se van a desviar por cosas dañinas y viles que el mundo les ofrece. Porque están bien enseñados desde muy pequeños, ¿no? Y los pequeños son esponjas que absorben todo, ¿verdad? Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño en su camino, ahí está, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, si leemos con detenimiento, hermanos, este texto bíblico, notaremos que no nos está dando un consejo. Si quieres, por ahí te sirve. No. Está dándonos un mandamiento muy claro de parte de Dios. Es bien clarísimo. Instruye. Es tu obligación, tu responsabilidad. Ahora, instruirlos implica compromiso, dedicación, tiempo. No es fácil, ¿verdad? Pero esta dedicación y este tiempo, vamos a capacitar a nuestros hijos con planes en el camino correcto, perdón. Vamos a guiarlos por el camino correcto. Es decir, el más adecuado para sus vidas. El camino que vaya de la mano con los planes y propósitos que Dios tiene para cada uno de ellos. Es preocupante, ¿no? Con la tecnología que tenemos ahora, Internet, ahora que volvieron al colegio después de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces hay hogares donde los hijos están durante todo el día en el colegio, porque ahí les dan la merienda al mediodía, o sea, tienen 2 turnos, ¿no? Entonces, gracias a Dios que en esta parte de Argentina no tenemos tanto ataque como, por ejemplo, les pongo un ejemplo de muchos, ¿no? El ejemplo de Estados Unidos, donde hay escuelas que están queriendo, ¿cómo le puedo decir? Meter a la cabeza, ¿no? Estos movimientos, estas ideologías que están dañando a la familia. Por eso, hermanos queridos, este es un mandato de Dios. Instruye. Ahí está. No hay vuelta que dar. Ahora, los siguientes consejos que vamos a compartir esta tarde nos van a ayudar a instruirlos correctamente. Este programa, que está dedicado a la familia, y nuestro deseo de protegerles en cuanto a todo lo que el enemigo está haciendo, debe ser el motivo de su disciplina del niño, ¿no? Que sepan ellos que la disciplina es porque queremos protegerlo, queremos ser lo mejor para ellos. Eso hay que explicarles, ¿no? Cuando dediquemos el tiempo para enseñar a nuestros hijos, no lo hagamos en un instante de ira, cuando algo hizo mal, ¿no es cierto? En el momento, en caliente, hacerle, o sea, castigarlo. No. Por eso dice, instruye al niño. Y tenemos que instruir al niño con paciencia. Ahí está. Y recordarles que su motivación debe ser el deseo de nosotros, que estamos protegiéndolos. Esto. ¿No es cierto? Hay padres que castigan con la mano, ¿no? Que realmente los agreden físicamente, ¿no? Y esto no está bien, ¿no? Porque es violencia, y hoy en día estamos viendo, ¿no? Como este tipo de violencia familiar, matrimonial, ya se me dan las manos, ¿no? Los golpes. No, dice la palabra, en lugar de las manos que son tan dañinas, ¿no? Tomar una vara,
palito, ¿no? Una ramita, qué sé yo, ¿no? Una vara para corregir. Proverbios 23:13 nos dice. Proverbios 23:13. A ver. Ahí está. Proverbios 23:13. Dice, no rehuses corregir al muchacho. Esto es lo que dice, ¿no? Porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, del infierno. Este es el consejo de Dios, ¿no? No con la mano, no en momento de ira, sino con paciencia, con amor, sabiendo que también nosotros somos tan desobedientes hacia Dios, y Dios nos corrige con amor, ¿cierto? Por eso, yo creo, hermanos queridos, ¿dónde estamos? Debemos mantener las emociones bajo control. Ahí está el fruto del Espíritu. Templanza, dominio propio, ¿no? Mantener esto. Mantener nuestras emociones bajo control, y el control del Espíritu Santo, no bajo mi control, ¿verdad? De la manera en que respondemos, hermanos, papás, a nuestros hijos, les capacita para tratar con las situaciones en su propia vida. Proverbios 16:32, ¿qué nos dice? 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse. ¿Cuántos padres en el afán de corregir le hacen un daño tremendo emocionalmente, físicamente y espiritualmente? ¿Verdad? Por eso los niños van creciendo de una manera no la adecuada, como debería ser, como nos dice la Biblia, ¿no? Y lo más importante, ¿no? Desde muy pequeños hay que animarlos a nuestros hijos a mantener en la lectura de la Biblia, en la oración, cuando son pequeñitos. Eso no se va a olvidar, porque eso va a ser, ¿cómo le puedo decir? Es como cuando uno, el hecho de lavarse los dientes, ¿no? Cepillarse los dientes, de la higiene bucal. Esto le va a quedar ya como una, no costumbre, sino que se va a hacer un hábito, ¿no? Por eso es importante que desde muy pequeños debemos de que ellos lean la Biblia, mantenerse en la lectura de la palabra, en la oración. Debemos enseñar a los niños la importancia, hermanos queridos, de que la lectura diaria de la Biblia, y que es la palabra de Dios, ¿no? Eso es importante. Las respuestas a la vida verdadera se encuentran en las Escrituras. Por eso dice la palabra de Dios que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir. Y si nos dice la palabra de Dios que tenemos que instruir al niño en su camino, entonces, qué más hermoso, ¿no?, que instruir con la palabra. Pues esto es importante. ¿Y qué podemos hacer? Obsequiarles en su cumpleaños o algún regalo. Obsequiarle una Biblia. Una Biblia, hay Biblia para niños muy hermosa, graficada, con gráficos. Hacerle un hermoso regalo, ¿no? En vez de los tantos regalos tecnológicos que les podemos dar, que no tienen ninguna bendición, no tienen ningún provecho. Regalarles una Biblia, ¿no?, para que disfruten. Pero también tenemos que ser ejemplo.
¿no? Para nuestros hijos, porque ellos están buscando un referente. Y si nosotros no obramos, no actuamos como dice la palabra de Dios, nuestros hijos se dan cuenta. Los niños ya se dan cuenta de cuando las cosas no están andando bien en un hogar, ¿verdad? Por eso es importante, hermanos. Por eso es importante que lean la Biblia, hacerles preguntas acerca de algún texto que han leído, contestar de acuerdo a la palabra de Dios cuando una vez nos preguntan. Ahora, si no leemos la palabra, hermano, nosotros mismos, no será lumbrera nuestro camino, como dice, y tropezaremos. Mire usted, y ellos lo van a ver, lo van a hacer, ellos lo van a hacer. Cuando nosotros leemos la Biblia, ellos también nos imitan, porque son imitadores nuestros hijos. Pero imagínense si usted no lee la Biblia, no ora, no busca un tiempo devocional. Yo antes me acuerdo cuando mis hijos eran más chiquitos, hacíamos devocionales familiares. Pero bueno, ya fueron creciendo, ya están ellos crecidos en sus iglesias. Pero son lindos recuerdos, ¿no? Entonces, si nosotros no hacemos esto, hermano, entonces la Biblia dice que es la palabra lumbrera a nuestro camino. Entonces no, va a ser oscuridad y vamos a tropezar. Ellos lo van a hacer si nosotros... Ellos van a empezar a amar la palabra, a leer, a gustar de la palabra, cuando nos vean a nosotros, ¿no? Cuando nos vean a nosotros que estamos haciendo lo mismo. ¿Se da cuenta? Por eso es importante, el ejemplo parte de nosotros. Nosotros tenemos que ser ejemplo en este sentido. Que los hijos nos vean que leemos la Biblia, que los hijos nos vean que estamos orando, ¿no? Que los hijos nos vean que nuestra vida cambia en el sentido de la palabra, que nuestra relación sea una relación bien fluida en nuestro entorno. Todas estas cosas ven los hijos. Por eso es importante. Entonces, si nosotros practicamos la lectura y la oración constantemente, entonces ellos empezarán a hacer lo mismo. ¿No es cierto? Van a empezar a hacer lo mismo. Cuando tengan problemas, ellos recurrirán a la fuente de sabiduría, ¿no? Ahora, la palabra cuando dice instruye al niño en su camino, el instruir, hermanos queridos, no requiere gran educación, sino sabiduría y disposición, y lo más importante, amor para hacerlo. ¿Verdad? No necesita que seamos lectores, o sea, ¿cómo le puedo decir? Que habremos estudiado algún instituto bíblico, que tengamos un doctorado. No. Necesitamos pedirle al Señor sabiduría y disposición, y lo más importante, amor. Estos tres condimentos va a hacer de que ellos puedan amar la Biblia, amar la palabra de Dios. Otra cosa que debemos de enseñar a nuestros niños, a tener una estrecha relación personal con Jesucristo. Esto es lo que tenemos que enseñarles a ellos, para que cuando llegue el momento de la decisión de entregar sus vidas a Cristo, va a ser algo natural, que el Espíritu Santo no va a tener ninguna oposición, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? También decirles que Dios tiene un plan para sus vidas y un futuro, ¿no? Para ellos. Y esto es primordial, hermanos. En su mente es primordial, porque esto les va a motivar a orar a ellos, para que puedan saber lo que Dios ha preparado para ellos. Y no solamente eso, sino que van a sentir paz, seguridad frente a las dudas y las circunstancias difíciles de la vida,
¿no? Y cuando lleguen a ser jóvenes, seguramente van a tomar alguna decisión de con quién se van a casar, lo que harán en sus vidas y hasta en qué invertirán, ¿no? Todo lo que tienen. Es un crecimiento hermoso. Por eso cuando dice instruye al niño en su camino, es un proceso que va a durar toda la vida y dice cuando fuere viejo no se apartará y habrá quedado esa impronta en sus vidas, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir, hermanos queridos? Que también que si como padres buscamos a Dios desde muy temprano, antes de ir al trabajo oramos, y nuestros hijos nos ven leyendo la palabra, cuando llegamos del trabajo, compartimos. Entonces, nosotros vamos a poder enseñar con autoridad. Vamos a poder decir que la palabra es fuente de sabiduría, porque nosotros hemos experimentado eso. Y si no lo hacemos, y si solamente le dedicamos nuestra vida al trabajo, a proveer de las necesidades físicas, materiales y su vida espiritual, está vacío. Estamos creando muertos que caminan. Y después no nos quejemos contra Dios, ¿no? ¿Por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hijo no quería la iglesia? ¿Qué hicimos para formar su carácter cristiano? ¿Qué hicimos nosotros para cumplir la palabra de Dios que nos dice que instruyamos al niño en su camino? Hermanos queridos, es algo de mucha importancia, ¿no? Y en esto va la salvación de su alma, de estos niños. Así como los pastores dicen que son los que van a dar cuenta por nuestras almas, también nosotros por nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, no solamente eso, ¿no? De orar temprano, atesorar su palabra, conocer de la palabra para que podamos enseñarles, ¿no? Porque seamos los maestros de nuestra familia, ¿no? También tenemos que estar prestos a escucharlos y pasar tiempo juntos. Porque yo siempre a veces digo, ¿no? Yo siempre escucho, ¿no? Que papás, esposas que se quejan, ¿no? El papá llega del trabajo cansado, seguramente cansado porque es así, ¿no? Y no tiene tiempo para nadie. Come, cena, se pega un baño y a dormir. No hay ese tiempo que necesitamos los papás para estar con nuestros hijos. A veces yo quisiera rebobinar el tiempo, pero no se puede rebobinar el tiempo, ¿no? ¿Qué más podemos decir, hermanos queridos? Y al escucharlos y pasar tiempo con ellos, es hermoso, ¿no? Porque a la final los chicos, como no tienen el tiempo para pasar con sus padres, están con el celular, con la tableta, con los juegos, con la televisión. Y estamos realmente incumpliendo con ese mandato del Señor. Y están en grave riesgo nuestros hijos, por todo lo que se avecina ahora en los hogares cristianos, ¿verdad? Por eso no cometamos el error, hermanos, ¿no? De estar ahí, de no conversar con ellos, mirarlos de reojo lo que están mirando por internet, por su celular, ¿no? Porque estamos criando, hermanos, a alguien que pasará su eternidad en algún lugar, ya sea el cielo o el infierno. Hay hijos que ahora son jóvenes, quizás ya son pastores, líderes. Recuerdan que sus padres han estado orando por ellos. Recuerdan que sus padres los han instruido desde muy pequeños. Entonces ya ellos ya tienen un destino, un camino. ¿Y qué de aquellos que no? Que solamente es el trabajo. Y los hijos parecen que
no estuvieran en casa, ¿no? Qué triste realidad. Qué triste realidad. Porque después es el problema, ¿no? Para los hijos, porque está en nuestras manos, hermanos, el saber dónde van a pasar la eternidad. Una gran responsabilidad. Cada que podemos pasar tiempo con ellos, aunque no sostengamos una conversación quizás, ¿no? Porque ellos están en otra cosa quizás, compartamos sus intereses y sus pasatiempos. Compartamos. Hagámonos niños también, ¿no? Esto es importante, porque así tenemos la oportunidad de revisar cuidadosamente, ¿no?, a qué medios y qué contenido están viendo por internet, que es de suma importancia. Y por último, hermanos, lo que los motivará a ellos será ver nuestro ejemplo. Esto los va a motivar. Y nuestro deseo de verles alcanzar sus logros. Ahora, será nuestro amor por ellos, ¿no? Y el deseo de verlos salvos a temprana edad. Qué bueno que cuando llegue a una edad determinada de los 7, 8, 9, 10 años, ellos puedan tener un encuentro con el Señor. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Desde muy temprana edad, verlos que son salvos, que se mantienen firmes y fieles a Dios para que le honren. Esto es hermoso. El otro día en el Panorama Cristiano de Noticias vimos que la noticia de un niño que oraba por su papá, que estaba ahí en el hospital con cáncer, parece que era. Mira usted, hermano. ¿Y usted piensa que Dios no va a escuchar a ese niño? Sí. Por eso es importante, ¿no? En un futuro saldrán de casa, serán más grandes, jóvenes, querrán casarse. Y cuando salgan, estarán preparados para vivir la otra etapa de su vida. Qué hermoso, ¿no? Qué satisfacción poder ver estas cosas, hermanos. Y no solamente preparados, sino listos contra el enemigo de sus vidas. Dispuestos y valientes para hacerle frente a cualquier situación, a cualquier circunstancia. Y lo más importante, tomar una postura definida por la palabra de Dios. Obedezcamos a Dios, hermanos, confiemos en Él y dejemos en sus manos los resultados. Por eso es importante, como dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino. Vamos a ir a una breve pausa. Vamos a ver algunos programas, un adelanto de algunos programas que lo hacemos durante la semana. Un tiempo de publicidad para que usted pueda también estar atento a cada video que subamos a la red, a YouTube, para que usted pueda también ser bendecido a través de estas cosas. Vamos ya a la pausa. Un encuentro con Jesús presenta Panorama Cristiano de Noticias. Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber. Estamos con la información más destacada del día, comprometidos con la verdad. Esto es Panorama Cristiano de Noticias. Cada vez estamos más cerca de que el mundo acabe. Desastres, guerras y pandemias se repiten en los titulares una y otra vez. Lo cierto es que ya todo estaba escrito y así va a suceder. Pero también Dios tiene un plan escrito para ti y quiere revelarte una verdad que salvará tu destino. La verdad de Jesucristo. Conoce cómo la verdad de Jesús puede cambiar tu vida.
noche, abrazado a mi guitarra y mi dolor, salí a buscar la respuesta, algún camino de Dios, porque soy de donde vengo a donde voy. Yo me gané en la vida por ahí, cansado y de regreso a mi hogar. Una niña pequeña me entregaba un papel que decía: la verdad está en él. Y alcé mis ojos hacia el cielo y pregunté si es verdad que la vida mora en ti. Yo quiero tener esa misma vida en mí. La gente me señala al pasar, el loco que habló con Cristo ya se va. Pero ahora somos tres, uno solo de verdad. El Señor, mi familia, su canción. Y alcé mis ojos hacia el cielo y pregunté si es verdad que la vida mora en ti. Yo quiero tener esa misma vida en mí. Y llenó mi corazón cansado de buscar y sentí algo nuevo para mí. Hoy puedo decir que su vida mora en mí. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. Los sufrimientos. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, dice Apocalipsis capítulo 2, versículos 9 y 10. Policarpo fue obispo de Esmirna en el primer siglo. Fue amigo y discípulo del apóstol Juan. Cierto día lo encarcelaron y lo llevaron ante el procónsul. Este le ordenó que adorara al emperador. Le dijo: di que César es el Señor. Jura y te pongo en libertad. Maldice a Cristo. Le gritaban con tanta insistencia que dejara de confiar en Dios y que pusiera su confianza en el César. Policarpo contestó: llevo 86 años sirviendo a Jesús y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Por fin se le amenazó con las fieras y después con ser quemado vivo. Policarpo volvió a responder: el fuego que el juez puede encender solo duraría un momento y luego se apagaría, mientras que el castigo eterno nunca se apagará. Y aquel hombre, Policarpo, un hombre fiel a Dios, murió en la hoguera. Los cristianos de Esmirna, la ciudad de Policarpo, estaban siendo perseguidos por su fe. Esmirna significa mirra. Es una sustancia aromática que estaba en la composición del aceite para la unción de los sacerdotes. Era usada para perfumar las vestimentas. La mirra en sí carece de valor hasta tanto no sea molida, prensada, y de este modo despide su fragancia aromática. De la misma manera, las duras persecuciones, las crisis y todas las dificultades por las que tenga que atravesar serán el canal para que salga lo mejor de usted.
Todo el potencial contenido que en otro tiempo pasó desapercibido por razón de la necesidad aflorará. No se desanime, por favor. Siga adelante. Los problemas forman parte de la vida. Dios lo sabe y nos advierte para que no estemos desorientados como que nos sucede algo inusual. Al contrario, aunque vengan, Dios sigue teniendo el control de nuestras vidas. Y con Dios no solo siempre se puede contar, sino que con Él toda dificultad puede superarse. Afírmese hoy en el camino del Señor. Tenga confianza en Él, ya que Él lo cuidará y con Él nunca se pierde. Con Dios siempre se gana. Que tenga usted hoy un buen día. Bienvenidos al programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Estos estudios están diseñados para aquellos que desean profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevarles un estudio bíblico sólido basado en la Biblia para ayudarles a comprender mejor la verdad de Dios y cómo aplicarla en su vida diaria. Únanse a nosotros en estos estudios bíblicos y experimenten la verdad de Dios de una manera nueva y fresca. Comencemos. Estás conectado a tu programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios al mundo. Un Encuentro con Jesús, por el canal de YouTube, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Dirige Rodolfo Vargas. Tu palabra es verdad presenta desde lo alto una palabra directa a tu corazón. Más allá de todo te entregas. Un momento para reflexionar sobre temas de actualidad. Fue más allá. Cada vez estamos más cerca de que el mundo acabe. Desastres, guerras y pandemias se repiten en los titulares una y otra vez. Lo cierto es que ya todo estaba escrito y así va a suceder. Pero también Dios tiene un plan escrito para ti y quiere revelarte una verdad que salvará tu destino. La verdad de Jesucristo. Conoce cómo la verdad de Jesús puede cambiar tu vida. Continuamos con el programa Un Encuentro con Jesús en este día para poder seguir hablando de temas de importancia para la familia, para nuestros hijos, para nuestra esposa, conocer algunos temas que no se tratan normalmente en las reuniones de culto, ¿no? En las iglesias. Nuestro propósito es que usted tenga un encuentro con Jesús, que usted a través del Espíritu Santo usted pueda entregar su vida a Cristo, ¿no? Que Él es el único, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre, dice, si no es por Él. Estamos en febrero, y en febrero en varios países de acá, yo creo que de América, de toda esta América, o quizás en Europa también, ¿no? Celebran el carnaval. Y en muchos lugares dice que son patrimonios, ¿no? Las entradas de carnaval.
patrimonio de la humanidad, dice. Patrimonio intangible de la humanidad. Este tipo de culturas, ¿no? Dejadas por los abuelos, tradiciones, que vamos a ver hoy día lo que significa carnaval, ¿no? Y algún hermano me preguntó, ¿no? Por las redes siempre recibo preguntas, y me decía, ¿por qué los cristianos no participamos en el carnaval? Pero eso no tiene nada de malo, ir a mirar una entrada de carnaval, como en el caso del carnaval más famoso de Brasil, ¿no? Y seguidamente seguramente es el carnaval de Oruro, de La Paz, Bolivia. De Bolivia, de Oruro, Bolivia, ¿no? Pero, ¿qué trae detrás de estas cosas? Porque tenemos que conocer nosotros la cultura, así como que conocimos el hecho de la Navidad, el hecho de la fiesta de los Reyes, la fiesta de los Todos Santos, el Día de los Muertos, Halloween. Porque algunos dicen, no, pero no nos prohíben, todos nos van a prohibir, no vamos a poder hacer nada. Pero todo esto tiene un trasfondo realmente del enemigo, ¿no? Un trasfondo que no agrada a Dios. Empezamos diciendo que el carnaval, ¿no? Es el nombre de las festividades celebradas durante 3 días. Esta es la tradición. En La Paz, Bolivia, por ejemplo, en un principio tienen como personaje principal al Pepino, un tipo de duende, yo lo veo así, que cada carnaval, cuando empieza el carnaval, lo hacen, o sea, resucita, ¿no? Sale de su ataúd, de su féretro, y cuando termina el carnaval, también tiene que morir, para resucitar el próximo carnaval. ¿Qué le parece, hermano? Para no creer, ¿no? Ay, Dios. Y como les decía, no tiene lugar en muchos países a nivel mundial, ¿cierto? Y se celebra antes del inicio de la Cuaresma. Mire usted. Ahora, esta festividad se caracteriza por grandes movimientos folclóricos, grupos folclóricos étnicos, y usando sus pintorescas máscaras, disfraces y todo esto, ¿no es cierto? Esto hace de que haya muchos grupos folclóricos, grupos de, ¿cómo le puedo decir?, de danzas, ¿no? Con diferentes cosas, en este caso en La Paz, la diablada, la morenada, la saya, los tobas, no sé cuántas otras cosas más que ahora han aparecido. Lo último, el salay, dicen, ¿no? Un baile de Cochabamba, muy típico de Cochabamba. Ahora, mucha gente, hermanos, ya nomás estoy viendo ahora, ¿no? El otro día veía mucho en La Paz, Bolivia. Realmente no que quiero hacer una mala imagen, pero he visto que consumen mucha bebida alcohólica, ¿no? Y se ve en las calles, a veces se ve a personas ya embriagadas totalmente, en una condición muy deplorable, realmente tremenda. Y a veces yo pregunto a la gente, ¿no? Le digo, ¿pero por qué están así? ¿Por qué toman? Le digo. No, dice, por carnaval, dice. Ahora viene el carnaval, así que tienen que tomar. Esa fue la respuesta que... Pero yo en esta semana voy a salir a la calle para hacer una entrevista, para preguntar qué opina del carnaval. ¿Qué significa para él el carnaval? A ver, qué contestaciones nos darán, ¿no? Entonces, mucha gente espera con ansia, ¿no? Esta fiesta, donde aparentemente todo es divertido para quienes lo celebran. Agua, globos de agua, espuma y todo, mistura, serpentina, harina, huevos, de todo. Esa es una diversión, ¿no es cierto? Sin embargo, hermanos, existe una realidad, ¿no? Por la que los cristianos, como me decía en la pregunta, ¿no?, de este hermano, los cristianos no deben participar del carnaval. Atentos, hermanos. Pero si usted, siendo cristiano, quiere hacerlo, ya es
su decisión, motivo de conciencia. Usted tendrá que rendir cuentas a Dios, ¿no? Como cristiano que es. No deben participar los cristianos del carnaval. No debemos participar en fiestas satánicas, porque son fiestas satánicas, hermano. ¿Y por qué? Porque la palabra carnaval, a ver, ¿qué simboliza la palabra carnaval? Simboliza bíblicamente carne a Baal. ¿Cómo le puedo decir? El significado. Carne a Baal. Y usted sabe que en la Biblia, los profetas de Baal ofrecieron sacrificio de carne, ¿no? Y saltaban, dice, alrededor de un altar, gritando, danzando, en espera de que descendiese fuego del cielo y que consumiese la ofrenda. Esto está en Primera de Reyes, el capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Capítulo 18, versos 26 y 29. 26 y 29. Dice la palabra: y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteciendo al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en voz alta porque Dios es. Quizás esté meditando o tiene algún trabajo o va de camino, ¿no? Tal vez duerme y hay que despertarle. Un poco de una forma de broma, ¿no es cierto? Y ellos clamaban, dice, a gran voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. O sea, se cortaban, ¿no? La piel y quizás la vena, porque dice que chorreaba, ¿no? Esto es texto bíblico, hermano. ¿Qué más dice? Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. ¿Qué tal? De esto es lo que les quiero decir, ¿no? Acerca de la palabra, que es lo que significa la palabra carnaval. Ahora, por lo tanto, habiendo escuchado esta lectura bíblica, podemos denotar la semejanza de este pasaje con lo que hoy se conoce como fiesta. Darle rienda suelta a la carne, a nuestros instintos carnales. Y la Biblia habla, el apóstol Pablo habla de los, ¿cómo le puedo decir? Las obras de la carne. Ahí está la lascivia, ahí está muchas otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, claramente, hermano, Satanás ha tratado de disfrazar esta festividad carnaval, ¿no? Como un atractivo para la humanidad. Lo llaman, ¿cómo lo llaman? Se me fue, mire usted. Patrimonio intangible de la humanidad, aceptado por la UNESCO. Mire usted, hermano, mire usted, a tal extremo hemos llegado. Pero la palabra nos dice que en Romanos 12:2 nos dice la palabra de Dios. Romanos 12:2. Acá vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, es importante esto. 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis. No os conforméis. No vivamos de acuerdo a este mundo.
No debemos darle libertad al pecado, hermanos, porque esto es lo que trae carnaval. Después de lo que hacen semejantes caminatas en Oruro, por ejemplo, para llegar hasta una iglesia donde está una tal Virgen del Socavón, que es un pedazo de yeso que no oye, no camina, no ve. Llegan de rodillas entrando al santuario, recorriendo kilómetros y kilómetros, y después de esto algunos llegan hasta borrachos, porque durante el camino toman, no toman agua ni un refresco, sino que ahí están, la gente que está dándoles las latas de cerveza, ¿no? Porque esto es algo realmente darle libertad al pecado, hermanos. Por eso uno tiene que darse cuenta de estas cosas, ¿no es cierto? Esta práctica también representa un tiempo de libertinaje. Yo hago lo que quiero. Después de que entro a ese santuario, a esa iglesia, de rodillas, no sé qué cosa más, prometiendo no sé qué, un sacrificio que no tiene sentido, salen a tomar. Algunos caen borrachos, ebrios, algunas mujeres son violadas, terminan mal, en peleas. Es un desastre. Entonces, esta práctica es un tiempo de libertinaje, claramente. Yo hago lo que yo quiero. ¿Y qué decir del Carnaval de Río, Brasil? Mujeres desnudas que hacen de que el hombre entre en pecado de lascivia, ¿no es cierto? Es grave la situación. Lo que pasa en Brasil es algo inaudito. ¿Qué más? ¿Qué tiempo? ¿Qué representa el carnaval? El lugar donde se da rienda suelta al placer mundano de muchas maneras, ¿no? Hay homosexuales también, ¿no es cierto? Todas estas cosas que realmente, por eso esta fiesta es claramente Satanás disfrazado de esta festividad, ¿no? Ahora, es muy contradictorio, ¿no? Que se celebre esta fiesta en espera de la Pascua, porque como dijimos ya, es el inicio de la Cuaresma, ¿no? Y esto es contradictorio porque esta fiesta es en espera de la Pascua. Ahora, todo libertinaje que se presenta va en contra de lo que significa la Cuaresma. Todo es contradictorio. Mire usted, ¿no? Pero nadie dice nada. Quieren dar rienda suelta a su libertinaje total, donde el ser humano se denigra al extremo de ver usted en una condición deplorable después de haber bailado, tomado, quizás usted va a ver las calles llenas de orín, de heces, ¿no? Que ahí no pudieron contener, de vómitos. Es toda una orgía, hermanos. Tremendo, ¿no? La Cuaresma, que para muchos cristianos es un tiempo de ayuno y comunión con Dios. Esta es la Cuaresma, en espera de la Pascua, ¿no? Y en medio de esto está el libertinaje. Mire usted qué contradicción. Por eso la palabra de Dios nos enseña que Dios limpió nuestros pecados. Ya nos limpió nuestros pecados. Por lo tanto, no debemos caer otra vez en ellos, sino más bien vivir apartados. Romanos 6, del 1 al 2. Romanos 6, del 1 al 2. ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mire usted. Entonces, hermano,
cosas que tenemos que... Por eso los cristianos no participamos en el carnaval. No participamos del carnaval. Vemos con mucha tristeza, ¿no?, cómo la gente continúa con esas prácticas, ¿no?, con esas, ¿cómo lo puedo decir?, herencias de los abuelos, ¿verdad? Entonces, no debemos, hermanos, como dice la palabra, conformarnos a este mundo. La intención es que los hijos de Dios logren diferenciarse del mundo, dice el apóstol Pablo, en su manera de vivir. Tenemos que marcar la diferencia. Antes quizás mi papá me vestían hasta de pepino, me llevaba al carnaval, a la entrada de carnaval, pero por ignorancia. Pero ahora que la palabra nos hizo libre y vemos, entonces nos damos cuenta que, ay Dios, ellos por ignorancia hicieron también esto, ¿no, verdad? Siguiendo tradiciones. Todas estas tradiciones realmente es la cadena, ¿no?, que coloca Satanás al ser humano en estos días. Ahora, ustedes ven, ¿no?, que el carnaval se presta, todo el carnaval, no solamente acá, sino en el Río, en otros lugares, se presta para el consumo del alcohol. Y no solamente del alcohol, sino de las drogas, inmoralidades sexuales, desnudez, pleitos. Y en pocas palabras, esto es un festín para Satanás. Está contento que toda la raza humana se revuelque en el pecado, en todo esto. Es un festín para él. ¿No es cierto? Ahora, considerando también que los índices, no solamente de esto, del alcohol, drogas, cosas, sino también índices de asesinato para esta fecha, se incrementan, y va a ver que después de este carnaval va a haber muchas cosas, no solamente, acá no tanto, pero en Río, en el carnaval más famoso del mundo, se va a incrementar estos asesinatos. Y por eso la celebración se constituye como un mundanal total. Es por eso que quienes celebran el carnaval, hermanos, viven de acuerdo a la corriente de este mundo. Mientras que el cristiano debe diferenciarse, ¿no?, y ser capaz de discernir entre lo bueno y lo malo, porque es fácil discernir. Usted ve, dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, que no os embriaguéis con vino, dice, ¿no?, o sea, la borrachera, en el cual hay disolución, hay problemas, hay pleitos, hay cosas inmorales, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo, lo malo y lo bueno. ¿Cómo no vamos a poder diferenciar nosotros esto? ¿No es cierto? Porque cuando uno toma, la mente se embota, no tiene control de sí mismo. El enemigo quiere ver así al ser humano, ¿no? ¿Cuántas personas yo acá en La Paz, en mi estadía, que estoy hace muchos meses ya acá, veo en la calle jóvenes, ahí en la calle, tirados en medio del sol, borrachos, ¿no?, jovencitas que están tomando en las esquinas, en las calles. Realmente es una situación muy triste, muy deplorable. Y así quiere ver Satanás al ser humano, que es creado imagen de Dios. ¿Qué más podemos decir más? También la palabra nos enseña que el cristiano no debe ocuparse de las cosas de este mundo, sino más bien de las cosas espirituales. Porque el mundo va a pasar. Y la palabra dice que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Mire usted, ¿no es cierto? Ahora, en aquel tiempo dice la palabra que hacían fiestas y celebraba ignorando la venida de Dios. Esto haciendo, mencionando el tiempo de Noé, que se estaba viviendo así con fiestas, celebrando, y no se sabía el día y la hora que el Señor vino.
hasta que vino y mató a toda la humanidad. Pasó en Sodoma y Gomorra, que el Señor tuvo que mandar fuego del cielo. Hermanos queridos, todo el que celebra el carnaval, todo el que quiere celebrar el carnaval, se hace partícipe, mira lo que le digo, hermano, se hace partícipe de un culto a Satanás. Ni debemos mencionar esa palabra. Algunos dirán, oh, pero ¿cómo, hermano? Realmente demasiado extremista. No. Porque esta fiesta es dedicada a Satanás, el diablo. ¿No? Donde la ofrenda son las mismas personas que la practican. Esa es la ofrenda. Es por ello que los cristianos deben mantenerse apartados de todo este tipo de prácticas. Y no solamente eso, sino viendo las danzas, todo esto que va a haber una entrada, un corso, y en Oruro también va a haber una entrada fabulosa, fastuosa, donde gastan la plata, no solamente en disfraces, sino en bebidas, en todo esto. Y consideran patrimonio intangible de la humanidad. Mire, hermano, cómo está realmente la mente del ser humano. ¿No? ¿Qué le importa a Dios? ¿No? Lo importante es ofrecer a Satanás algo. Es una fiesta para Satanás. Y por eso los cristianos deben estar apartados, dice la palabra de Dios, velando en todo tiempo de no hacerse partícipes de tales costumbres. ¿Y por qué? Porque nadie sabe el día ni la hora que ha de venir Cristo. Hermanos, cuidado. Mire si mañana, en estos días de festividad, dentro de unos cuantos días ya viene el carnaval acá en La Paz, Bolivia, en especial en Oruro. Mire si el Señor viene. No hay lugar a nada, directamente al infierno, hermano. Es así de sencillo. Y Efesios, el apóstol Pablo dice, Efesios capítulo 5, verso 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Hermanos, por favor, no seamos partícipes de estas cosas, porque es festividad de Satanás. Y nosotros y los que participan son la ofrenda. Esto es una realidad, ¿no? Y bueno, cada uno tiene su decisión propia. Uno decide, tiene libre albedrío, ¿verdad? Vamos a ir ahora a una entrevista del pastor Bautista. Me olvidé el nombre del pastor. El cual va a hablar acerca de algo importante también para la iglesia. Vamos ya a esta entrevista en el sector, la entrevista de la semana. Ya la anterior semana tuvimos la entrevista del pastor Regis de la iglesia cuadrangular Rey de Reyes. Ahora la entrevista del pastor, este pastor es, me olvido el nombre, perdón por esta situación, pero es un pastor, es un doctor infectólogo que realmente tiene mucha autoridad cuando habla de estos temas. Bueno, vamos a esta entrevista y luego continuamos con el programa Un Encuentro con Jesús. No te pierdas la entrevista destacada de la semana en nuestro canal de YouTube. Prepárate para profundizar estos temas claves de interés general. No te pierdas esta oportunidad de enriquecer tu conocimiento y expandir tu comprensión. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte estas valiosas entrevistas cada semana. Te esperamos en nuestro próximo video de entrevistas destacadas de la semana. Dirige Rodolfo Vargas. El diezmo está presente en el día de hoy o es algo del pasado. De nuevo, esto es otra de esas áreas o controversias que ha circulado por mucho tiempo. Lo interesante, como escuché a un predicador decir, es que todavía no he oído a nadie que esté en contra del diezmo
que haya querido dar el 11 o el 12%. Siempre estamos en contra de algo, pero pensando siempre en poder dar mucho menos. Quizá a manera de ilustración esa introducción, pero la realidad es lo siguiente. Dios estableció un sistema tributario en el Antiguo Testamento que se conoció como el diezmo. El diezmo no era simplemente destinado para las cosas que a veces pensamos limitada exclusivamente a la iglesia, sino que había un 10% para los levitas que no tenían manutención, no tenían salario, no tenían ingreso. Había un 10% que era dedicado al templo propiamente dicho, su mantenimiento y todo lo demás. Y un 10% que se recogía cada 3 años para las necesidades. Y ese segundo diezmo que mencioné también servía para poder financiar las festividades religiosas del pueblo. Bueno, lo cierto es que como sistema tributario eso no está en el Nuevo Testamento. Si nosotros quisiéramos insistir en que ese sistema tributario pasó de esa manera al Nuevo Testamento, no creo que pudiéramos defenderlo de esa forma. Sin embargo, si pensamos en las razones por las cuales el diezmo fue recogido en el Antiguo Testamento, esas razones permanecen ahí. Hoy en día tenemos ministros, pastores, que necesitan recibir un salario, sobre todo aquellos que trabajan a tiempo completo. Tenemos templos que tienen que ser construidos o edificaciones, dependiendo del término que usemos, tienen que ser construidos, mantenidos, y que necesitan entonces de un apoyo financiero. Y tenemos también personas con necesidad dentro de la iglesia y alrededor de la iglesia. De manera que las razones por las que Israel tomaba un diezmo permanecen hoy con nosotros. La pregunta es si a la luz de un pacto de mucho mayor riqueza y bendición como el que hemos recibido, si mi responsabilidad disminuye o aumenta. Y entonces es mi convicción que a la luz del Nuevo Testamento, el principio no es tanto que el 10% pertenece a Dios, sino que todo pertenece a Dios, toda mi finanza, todo lo que tengo, todo lo que soy, es propiedad de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, yo debo preguntarme incluso después de ese diezmo si hay mucho más con lo que yo puedo contribuir. Porque imaginémonos que yo gane $100 millones al año, quizá un poco hiperbólico para la enorme mayoría de las personas, pero es una ilustración. Y yo ahora doy 10 millones al año, me quedo con $90 millones. ¿Qué hago yo con $90 millones a la luz de la necesidad de la iglesia, de la gran comisión, de todo lo que Dios nos ha dicho? Entonces yo creo que un caso como ese, que simplemente lo estoy usando de ilustración, nos dice a nosotros que yo debería ser mucho más generoso dado esas finanzas con las que Dios me ha provisto. Pero si insisto de una manera que quizá no pudiera sustentar también, que el diezmo pasó es tal cual lo vimos en Israel, entonces una vez yo dono mis $10 millones, me quedan mis $90 millones, yo pudiera disponer de ellos como yo quisiera. Y yo no creo que ese es el principio del Nuevo Testamento. Dios nos ha llamado a ser generosos, a dar alegremente, a dar voluntariamente, y esos son principios que están ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y capítulo 9, y quizás esos principios debieran darle color a todo lo demás que nosotros haríamos a la hora de diezmar o de ofrendar. Entonces, en pocas palabras, como sistema, como Israel lo tuvo, no lo tenemos hoy. Como principio en el Nuevo Testamento de cómo sustentar el ministerio, la gran comisión, los pastores, yo creo que los principios de voluntariedad, de generosidad, de Dios es el dueño de todo lo que tenemos y de considerar incluso dar mucho más allá del 10% cuando las posibilidades lo permiten. Entonces yo creo que sería la manera como yo razonaría a cómo nosotros los cristianos debiéramos ser buenos mayordomos de nuestras finanzas en el día de hoy. Difundir el Evangelio, este es nuestro compromiso, nuestro propósito de este programa Un Encuentro con Jesús y todos los otros programas más que tenemos. Difundir todo el consejo de Dios hasta lo último de la tierra y que sepan que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Que Dios los bendiga y nos espero la próxima semana con otros temas de real importancia y que te van a hacer bien a tu vida espiritual. Que Dios te bendiga. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo,
No quiero darte solo un rato de Todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina, con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de Todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina, con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.